Avanzamos con el programa y ahora vamos a esperar la siguiente entrevista porque en un ratito nada más se viene Gisela Garzón, ella asambleísta reelecta por la Revolución Ciudadana, con quien vamos a estar conversando sobre la posesión de la Asamblea. Sí, porque ya este 15 de noviembre, es decir, la próxima semana, la Asamblea Nacional va a tener que nuevamente sesionar luego de esta muerte cruzada de varios meses sin actividad. La Asamblea retornan varios asambleístas que resultaron electos y bueno, la primera actividad que tendrá a su cargo va a ser la elección de autoridades. Es casi como que regresar a mayo porque recordemos que ahí nos quedamos, estábamos ya en la elección de lo que fue la presidencia de Virgilio Saquicela, luego vino el juicio político a Guillermo Lasso y finalmente la muerte cruzada que acabó con las actividades de los asambleístas y en general de la Asamblea Nacional. Pero ahora, nuevamente después ya de lo que fueron las elecciones generales, la segunda vuelta, la Asamblea ya va a posesionarse y bueno, en unos instantes nada más esta entrevista con Gisela Garzón, parte de la Revolución Ciudadana. Gisela, bienvenida. Hola, ahí sí estamos con audio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes a los tiempos. Ay, sí, la escuchamos, Gisela. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, queremos hablar de lo que va a pasar la próxima semana en la Asamblea Nacional. ¿Cómo regresa la Revolución Ciudadana concretamente para este retorno de la Asamblea? Bueno, en estos días tendremos un taller evaluatorio de varios temas alrededor de cuáles serán nuestras prioridades, tanto en lo pendiente como en la oferta de campaña de nuestra primera vuelta, en el caso que nosotros participamos en ese momento, porque hay varios temas de carácter territorial, el caso, por ejemplo, del distrito al que yo represento, temas alrededor del precio justo de la leche, si bien existe una ley, falta el reglamento, temas alrededor de la preocupación por el delito de abigeato en las zonas rurales productivas, y también temas alrededor de las reformas a la ley de aguas. Esos son temas y preocupaciones territoriales y sectoriales que me corresponde defender particularmente a mí por el distrito al que represento. Distinta es el enfoque alrededor de, por ejemplo, los compañeros y compañeras de la costa. Allá la prioridad, y no solo para ellos, pero lo enfoco desde lo territorial, también es el tema de riesgos, el fenómeno del Niño y demás. Nosotros lo propio por las erupciones volcánicas, pero el fenómeno del Niño está en puertas, está pasando, entonces requiere también un marco normativo en ese sentido. Este taller nos permitirá entonces establecer hacia dónde avanzamos con estos temas y cuáles son los que debemos retomar de la asamblea anterior. Por ejemplo, en el caso del Código Penal quedaron aprobados la codificación de los archivos. Unificamos todos los textos de archivo y votamos en un solo informe. Y estaba por tratarse en el Pleno. Y de manera similar se iban a tratar las aprobaciones. Es decir, además las comisiones tenían ya en sus manos varios temas por salir, por tratarse. Código de la Niñez y una serie de reformas más. Lo que le corresponderá al Pleno, y allí nosotros lo estamos trabajando con nuestros asesores jurídicos, es ajustar los tiempos. Porque, por ejemplo, el Código de la Niñez y Adolescencia debía aprobarse en agosto, pero en agosto estábamos en plena campaña. Entonces debemos correr los meses conforme a la instalación de la Asamblea para que se cumpla también con los plazos del procedimiento parlamentario, la ley que nos rige de lo que quedó pendiente. Tomemos en cuenta que esta es una continuación de periodo, no es casi que arrancar de cero, sino que continuar con lo que ya estaba pendiente y avanzar en aquello que propusimos en la campaña. A pesar, digamos, de la campaña y de las opiniones que muchos sectores políticos, incluso la ciudadanía, puede tener sobre la Asamblea Nacional, pero ¿se puede decir que el país ha perdido algo sin la Asamblea durante estos meses de muerte cruzada? Sí, la posibilidad de cuestionar al gobierno las decisiones que toma se dio en el marco de la ausencia de la legislatura, por ejemplo, la decisión de prácticamente hipotecar una parte de las Galápagos. Ha pasado en silencio absoluto y sin nada de control el tema de los apagones y con funcionarios cuestionándoles a los ciudadanos y ciudadanas por qué tienen aire acondicionado cuando debían únicamente tener ventilador para no consumir en demasía la energía. Es decir, hay esta ausencia del contrapeso que significa la Asamblea Nacional en este tipo de cosas puntuales. Me preguntaban hace unos días si la Asamblea nuevamente va a llamarles recurrentemente a los funcionarios a la legislatura y mi respuesta era que si hay funcionarios probos y acorde a lo que requiere cada cartera de Estado, no habrá necesidad en lo absoluto de llamar a nadie. Pero resulta que cuando estábamos en funciones, una semana era un amotinamiento carcelario, la siguiente semana era una fuga, días después era problemas entre los policías, días después no tenían insumos para atenderse, más adelante no había medicinas en los hospitales, después se caían las escuelas, es decir, había un problema recurrente tras otro. Si hay funcionarios atendiendo esos problemas y dándoles respuestas a la gente y sus necesidades, no habrá necesidad de llamarlos nunca. Pero si es al revés, nos corresponde fiscalizarlos. Esto no significa que dejan de trabajar o nada por el estilo, muchas veces delegaban
personas, pero me parece que sí, este silencio alrededor de las decisiones que ha tomado el gobierno, sin que nadie le cuestione nada, ha sido quizás la falta más grande del legislativo. De ahí que el presidente decía que sin la Asamblea iba a ser un excelente presidente, pero es la fecha que no solo no lo es, sino que además sigue mostrándonos cuáles son las verdaderas intenciones detrás de una política de gobierno que no solo ha dejado por fuera a los sectores más desprotegidos y vulnerables, sino que ha profundizado las desigualdades, ampliado las brechas con el incremento de la violencia. Y esto significa también que no es un gobierno que sirve para otra cosa que no sea buscar culpables. Antes la Asamblea, después los jueces, después fulano, después sultano, después la Corte Constitucional y ahora que ya se va, ¿de quién será la culpa? Lo veremos seguramente en sus mensajes de los últimos días. Pero sí, ese ha sido quizás el contrapeso en materia de lo que la Asamblea hace. En términos políticos, tampoco es que ha bajado las tensiones, más bien siempre se han estado buscando generar tensiones desde los diferentes sectores y la campaña, por supuesto que lamentablemente alimentó eso, pero me parece que en este momento no solo estamos en un punto donde nuevas caras de los proyectos políticos estamos acá liderando espacios, liderando territorios, sino también estamos en condición de sumarnos en un consenso que sin renunciar a lo que defendemos nos permita poner por el centro aquello que lo planteamos como urgente, que es la atención en la seguridad, la generación de oportunidades y de empleo para que la gente se deje de ir y los derechos consagrados en la Constitución como salud y educación que están siendo vulnerados. Y me parece que este tiempo sí nos va a permitir poder mostrar no solo a los nuevos y nuevas caras de los partidos y movimientos, sino además la posibilidad de, con madurez política, llegar a mínimos y comunes acuerdos en pro de que el gobierno avance y la Asamblea también. Y con relación a estos acuerdos, en estos días mucho se ha hablado de aparentes alianzas dentro de la Asamblea entre los bloques, sobre todo el correísmo, y también señalamientos, digamos, de otros grupos o cuestionamientos más bien de quienes se alinean con ustedes, digamos, con la Revolución Ciudadana. ¿Qué decir de estos acuerdos? ¿Se han concretado algunos? ¿Hay algún acuerdo en realidad que ya esté en marcha? Leí en redes sociales de hace unos días País Generoso que les permite opinar y generar opinión pública a aquellos cuya gestión se matizó, se caracterizó por la impunidad. A mí me parece no solo espeluznante en cómo lo hace, sino tratando en una especie de lavado de cara de María Paula Romo ahora decirle a la política cómo es que hay que hacerse, cuando ella tuvo la posibilidad de hacer una gestión medianamente decente y no lo hizo, y lo propio quienes están junto con ella. Y me parece que allí son justamente la otra cara de la política que la gente, viendo en la otra alternativa de Daniel Noboa, alguien que no confrontaba o que mantenía ciertas distancias con estas disputas, podía ser la alternativa. Y me parece que hacia allá, no solo que nos ponemos en la orilla contraria, es decir, nosotros podremos tener absolutas diferencias, pero nunca vamos a pensar que la solución es desaparecer al adversario, porque el adversario es eso, alguien que no piensa como yo, pero que en democracia llega a un espacio en las mismas condiciones y elección popular o lo que fuere. Y en ese escenario, nosotros nunca, y siempre lo hemos defendido, no vamos a respaldar jamás que se pretenda anular a cualquier tendencia política. Y esa es un poco la intención de ese sector de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Ponemos sobre la mesa lo mismo que dijo Luisa González el 15 de octubre. Vamos a sumar todo aquello que le permiten ciertos temas al gobierno nacional que viene cumplir con lo que ofreció. Si es que la Asamblea tiene la necesidad de cambiar alguna cosa para que los 100,000 cupos que se necesitan para la universidad del año entrante estén listos, pues allí estaremos. Si es que estas iniciativas llegan a aterrizar en nuestras manos y se requieren nuestros votos, ahí estaremos, por supuesto que sí. Habrá cosas y hay temas en los que jamás estaremos de acuerdo. Si se llegan a concretar aquellas intenciones de la vicepresidenta va de privatizar salud y educación, pues allí hemos dicho claramente que con nosotros no cuentan, o la seguridad social. Pero hay temas en los que sí se pueden avanzar y me parece que en este tiempo, de cara a una crisis que se profundiza cada día más con el abandono, sí podemos llegar a consensos, que es lo que se requiere al menos en materia legislativa. Y la instalación de la Asamblea, que será el 20, debería ser el primer momento, no solo para que las diferentes fuerzas políticas mostremos hacia dónde va nuestro trabajo, porque ninguna por sí sola es mayoría, y si bien nosotros somos la bancada más grande, no somos mayoría solos, pero me parece que es importante también en esa instalación llegar con una madurez tal que la Asamblea avance, porque lleva paralizada mucho tiempo y tiene que retomar varios procesos más, administrativos, logísticos, técnicos. Entonces, demorar más la instalación de la Asamblea también pone allí un acelerador en la posesión de la presidencia y vicepresidencia. Y debemos estar no solo a tono con lo que está pasando, sino fundamentalmente mostrar madurez. Y hacia allá lo que le hemos planteado sobre la mesa de diálogos es esto. ¿Qué tenemos como alternativa? ¿Qué le planteamos al país? ¿En dónde quisiéramos aportar o dónde podemos hacerlo más o mejor que otros espacios? ¿Qué le interesa al gobierno? En fin.
Pero me parece que lo más claro que debe pasar es que cualquier decisión final de consenso sea de conocimiento de la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros a la interna le hemos pedido a la coordinación de la bancada, que se llegue con claridad, porque si no estaríamos cayendo en aquello que hemos rechazado siempre, que es hablar cualquier cosa a escondidas o en espaldas de, y hacerlo con tal claridad para que la gente sea también quien acompañe el proceso y sepa si se hizo o no, y también en la próxima elección pueda juzgar en el caso de quienes busquen de nuevo estar en la papeleta. Ahora, este fin de semana se hizo de alguna manera público este cruce de tweets entre el expresidente Rafael Correa y el asambleísta Henry Clonfre, donde de alguna manera se puso en el tapete la posibilidad de un juicio político a la fiscal de la Nación, Diana Salazar. ¿La Revolución Ciudadana está interesada en llevar este juicio político? Todos los funcionarios que son en materia de juicio político pueden ser investigados por nuestra bancada o la que sea. Partiendo de allí, no es satanizar a un funcionario o defender a otro. Partiendo desde allí, nosotros como organización política desde siempre, desde la designación de la fiscal, cuestionamos la forma del proceso, la nota de su evaluación y en adelante seguimos cuestionando cómo llevaban unos casos con una celeridad que no llevaban otros casos. Y quizás lo último que hemos analizado más es, y lo que el país ha visto, es cómo ha actuado alrededor de la investigación del presidente de la República, su cuñado y compañía, y cómo lo ha hecho con otros temas, con allanamientos para unos casos y para otros no. Esa es una postura de la Revolución Ciudadana desde siempre, defendiendo además la posibilidad de fiscalizar a cualquier funcionario que la ley nos permita. Pero entonces si está en la lista la fiscal, esto, digamos, sí, si está, digamos, en la mira la fiscal para llevarla a juicio. Si ese fuera el caso, sería el 7º juicio en cola, porque la asamblea disuelta tenía 6 pendientes. Y lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que se tratan en orden de llegada. Ese sería el último en tratar. Incluso entre los 6 pendientes está uno al Consejo Nacional Electoral. Y allí deberemos saber qué va a pasar, porque el próximo año ya se vuelve un año preelectoral otra vez. Y el Consejo Nacional Electoral en ese tiempo es autoridad. Entonces no puede ser investigado ni fiscalizado ni nada, eso dice la ley. Entonces hay que establecer también la defensa del procedimiento parlamentario. Pero me parece que ha sido utilizada esta posibilidad de fiscalización, que no es de ahora, que varios legisladores lo veníamos haciendo en el curso de la asamblea disuelta. Yo particularmente hice varias consultas alrededor de los temas de violencia de género. ¿Qué pasaba con los fiscales especializados? ¿Estaban o no estaban? ¿Quién respondía? ¿Quién exigía presupuestos? ¿Cómo los decidían? A propósito de INA Papers, ¿cómo estaba la operación internacional, la cooperación internacional? ¿Quién estaba tomando las decisiones? Eso es parte de la fiscalización también. Pero digo, ¿a quién le conviene utilizando esto como centro? Es decir, cuestionar la decisión de fiscalizar de una u otra bancada para intentar desbaratar un acuerdo que no busca otra cosa que viabilizar el trabajo de la Asamblea Nacional. Es decir, una cosa es estar de acuerdo o no con la toma de decisión alrededor de un juicio político y otra muy distinta, usarlo para aseverar cosas, señalar, pretender implosionar la posibilidad de un acercamiento, en fin. Me parece que eso no solo es irresponsable, sino es justamente no haber entendido que al país no le ha sumado en nada esta disputa del correísmo y el anticorreísmo profundizada por un odio que pretende aniquilar al correísmo, cuando lo que se está buscando es no solo un acercamiento, sino la posibilidad de avanzar en un gobierno que tiene el tiempo corto y las urgencias a flote. Así es que, más allá de la posibilidad de fiscalizar o no a uno u otro funcionario, me parece que hay una intención política detrás de utilizar este tema para, sin ver las falencias que puede tener la fiscal, ser ella un poco el pretexto para que se implosione un acuerdo en igualdad de condiciones como se hizo cuando se instalaba Lazo. Es decir, son las mismas personas con las mismas narrativas, con los mismos criterios en los mismos espacios. Y el resultado está a la vista. Y me parece que si en realidad nos preocupa el país, podemos avanzar hacia otro objetivo con otra perspectiva y con otras decisiones. O sea, si había al menos un acercamiento con los socialcristianos. Había un acercamiento con todas las bancadas, todas sin excepción. Viviana Veloz una vez fue decidido para la interna de la bancada, que sea nuestra coordinadora de bancada, fue, digamos, y además respetando, nosotros a la interna tenemos un buró político y una estructura organizativa, respetando esa encomienda, ella ha avanzado en esos acercamientos, es lo que le corresponde a un coordinador de bancada siempre, y la decisión era con todos los sectores. Porque fue justamente lo que Luisa se comprometió públicamente, con todos los sectores que sumen a este objetivo de sacar al país adelante. Y así se ha hecho, así ha hecho la coordinación de la bancada y nosotros hemos estado enterados de esos acercamientos también. Y hablando de juicios políticos, también está en la mira, digamos, de la Revolución Ciudadana el continuar con el juicio político a Guillermo Lasso. Procedimentalmente hablando se puede, porque es una sesión que se suspendió, no se clausuró.
y al estar suspendida puede ser llamada a su continuación días después. Sí, somos otros legisladores los que conformamos el Pleno, pero al final la decisión no es quién vota, sino cuántos votan, ¿no es cierto? Los legisladores posicionados legalmente y formalmente. Eso se podría. La Asamblea fue disuelta en la mitad del tratamiento del juicio político. Entonces, si es que se llegara a decidir retomar el tema, se puede llamar a la sesión inmediatamente, 3 días después se llama a votación y se acaba el tema. Así es el procedimiento parlamentario. ¿Basta con nuestros votos? No basta con nuestros votos. Si bien no hemos profundizado en este tema a la interna, yo puedo dar un criterio mío particular, y es que con todo lo que está pasando, al menos Guillermo Lasso merece una sanción política. Al menos. Si bien no será por aquellas otras falencias que han venido dándose en estos días, es alrededor de una trama de corrupción donde está vinculada a su familia. Es decir, no es una cosa menor, donde hubo sectores estratégicos de por medio, donde aquellos involucrados ahora han pedido ser parte de testimonios anticipados y demás. Es decir, donde hay una trama que se pretende ocultar, y me parece que al menos esa sanción política sí debería quedar clara. Pero no depende únicamente ni de la voluntad particular o el criterio particular mío o de otros legisladores que piensen igual, sino fundamentalmente de los votos. Y hacia allá, pues si es que la decisión final es que sea de esa manera, se lo dará a conocer oportunamente. Personalmente creo que debería ser así. Y procedimentalmente hablando tendríamos luz verde. Y ya para ir finalizando, en la sesión que va a realizarse, y hay que primero confirmar, ¿es el 20 o el 15 que inician funciones? El 20. El 20 de noviembre a las 10 de la mañana es la sesión de instalación, sí. Y ya se han hecho otras reuniones a la interna de la Asamblea porque hay que coordinar también la posesión presidencial, digamos, y la Asamblea estaba sin funcionarios. En el transcurso de la segunda vuelta, más o menos, hubo un primer acercamiento de parte de nuestra compañera Pierina Correa, a quien le corresponde la sesión de instalación, llevarla y presidirla, dirigirla, es la palabra correcta, y hasta ese momento no había una voluntad de parte de finanzas para permitir retomar a aquellos funcionarios que logísticamente hablando muevan la Asamblea. Es decir, la Asamblea no es solo los 137 y sus equipos, son comunicadores, son técnicos de sistemas, son fotógrafos, son conductores, es una serie de personal que salió con la decisión de la muerte cruzada y que se ha propuesto retome al menos aquellos que ya tienen experiencia y que no van a llegar de cero. Entonces, la decisión es que, y eso es un acuerdo, digamos, tomado entre la actual administración de la Asamblea y los 3 legisladores que van a instalar la mesa de arranque, que se retome la contratación por un mes y un poquito, porque en diciembre ni se contrata ni se despide, entonces era un tiempo corto en realidad, de al menos una planta que ya existía previamente en la Asamblea, y ya la nueva presidencia decidirá en enero si mantiene el personal o no, pero que al menos previamente, con unos 15 días, ya esté de nuevo en la Asamblea para que otra vez la active y otra vez retome aquello que quedó pendiente. Entonces, con este antecedente, se decide que sea el 20 y el 1 de diciembre la posesión presidencial, cumpliendo además los plazos legales que nos exige la ley correspondiente para la posesión del presidente. Ahora, con relación a esta primera sesión de la Asamblea, Pierina Correa va a tener que dirigir la misma junto con Patricio Carrillo. Y hay que preguntar, ¿la revolución dejará que Patricio Carrillo se siente ahí? Antes de la toma de posesión, hay una mesa que se conforma con 5 legisladores de diferentes bancadas o las bancadas conformadas. Y son quienes revisan cada una de las carpetas de los 137 legisladores, una por una. Porque nosotros debemos presentar declaraciones juramentadas de paraísos fiscales, de bienes, del tema de los impuestos de estar al día y una serie de cosas más. Y debemos presentar el certificado del Ministerio de Trabajo que demuestre que no tenemos impedimento de ejercer cargo público. Y allí estará el problema para Patricio Carrillo y no sabemos si otros legisladores que puedan tener ese mismo inconveniente, esperamos que no. En este caso puntual, ellos han dicho que hay una sentencia de Corte Interamericana que viabilizaría la posibilidad de que se posesione, confundiendo la decisión política de una decisión jurisdiccional. Y allí son 2 frentes completamente distintos, también zanjados por nuestra propia Corte Constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador, en el caso Yunda, establece las diferencias entre el control político que se hace y recae en la responsabilidad de funcionarios que hemos sido electos por voluntad popular y la diferencia completamente de la jurisdiccional que tiene especialistas en la materia. Y se está utilizando una sentencia con espíritu jurisdiccional para justificar el presunto o el posible incumplimiento de una decisión de índole política que fue el Pleno de la Asamblea Nacional.
Así es que hacia allá tendrán que avanzar los temas, en esa mesa tendrán que tomar la decisión final, pero me parece que sí va a ser importante además que no se desconozca cuáles serían los incumplimientos en los que se incurra si se decide que Patricio Carrillo sea posesionado o si decide este sector. Y es que, por ejemplo, sería un funcionario que gane un salario sin poder ser funcionario, y eso es una causal de peculado. Es decir, hay además otros argumentos judiciales que se deben cumplir. Lo primero que debía pasar con Patricio Carrillo es que no sea candidato por su decisión, porque en el supuesto no consentido, como ya sucedió, que iba a ser funcionario público por elección popular, iba a tener un impedimento. Sí, hay un vacío legal que debería normarse en su momento para que aquellos funcionarios que siendo censurados buscan ser candidatos no lo puedan ser si es que este espacio se convierte en un rol de funcionario público. Pero aprovechando ese vacío, no solo que hizo campaña, sino que además usó fondos públicos, que la campaña electoral se hace con fondos públicos. Y me parece que eso podrá derivar de un debate más adelante. Pero tenemos los argumentos legales allí para que se cumpla, sea Patricio Carrillo, Pepita Pérez o Juan López, el que sea que incumpla la ley, simplemente no puede pretender ser legislador de un espacio que crea las leyes. Bueno, asambleísta, muchísimas gracias y estaremos ahí el 20 de noviembre dando nuevamente la bienvenida, si se quiere, a la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto y siempre a las órdenes. Estábamos conversando con Gisela Garzón, parte de la Revolución Ciudadana y también asambleísta que vuelve a la Asamblea este 20 de noviembre, nos ha dicho, nos ha confirmado, se realizará la primera sesión de instalación y ahí, veremos si es que Patricio Carrillo mismo está o es un saludo a la bandera finalmente la sesión que tuvo por parte de la anterior Asamblea. Bueno, esperaríamos que al menos la ley se cumpla en algo en este país.